Originalmente nosotros pensábamos que, y vinimos preparados para esto, y ustedes lo tienen reflejado en su carpeta, que Pablo Deiros iba a dar sobre los dones del Espíritu, no sobre la unción. Y yo iba a dar un estudio sobre la unción el domingo a la mañana, como anunció hace poquito el pastor Moisés, en el contexto de esta iglesia y de la escuela dominical. En el almuerzo de recién nos pusimos un poquitito al tanto de la situación aquí en Chile, y algunos hermanos nos han pedido que les parecía que era urgente que tratáramos el tema de la unción, por un montón de cuestiones que andan por allí, ¿no es cierto?, a favor o en contra, ¿no? Entonces hemos consultado también con el pastor Moisés y él nos está dando libertad para que nosotros encaremos este tema. Así que yo voy a tomar ahora tiempo para desarrollar este tema de la unción. Probablemente tome los dos periodos, el primero y el segundo, porque es un tema que queremos desarrollarlo bien. Contrariamente a lo que me hubiera gustado hacer ahora, no voy a tener palabras inspiracionales y cosas por el estilo que toquen nuestro corazón, sino que el Espíritu va a hacerlo, ¿no? Pero mi aproximación va a ser que toque nuestra mente. Entonces va a ser un poco más ponencia que un mensaje, va a ser más una presentación más técnica que una presentación de tipo inspiracional. Por ahí uso alguna palabrita un poco técnica, pero no se asusten, voy a tratar de explicarla para que podamos tener en esta tarde una aproximación bíblico-teológica al tema. Y bueno, después nosotros podamos sentirnos en libertad, y ustedes también, para poder ministrar a cada uno de ustedes. No quisiéramos que alguien se lleve una sorpresa cuando nosotros ministramos. Queremos poner todas las cartas sobre la mesa para que todos nos conozcamos, ustedes sepan lo que nosotros pensamos y lo que nosotros creemos antes de poder ministrar a nadie. Nosotros no sabíamos que este tema era tan polémico acá en Chile, entonces por eso no lo habíamos considerado en nuestra programación, pero como hoy en el almuerzo entendimos que era un tema polémico y algunos pastores nos han recomendado que lo abordáramos primeramente antes de ministrar a nadie, creemos que esto es prudente y lo estamos haciendo sujetándonos a la autoridad de la Iglesia de Cristo aquí en este lugar. Entonces voy a hacer una presentación. Yo tengo aquí un bosquejo de lo que voy a decir, como no estaba pensado, no está en la carpeta, pero se lo puedo dejar a alguien para que le saque fotocopias y después ustedes lo necesitan o entienden que puede ser de utilidad para sus vidas. Vamos a orar. Padre querido, en el nombre de Jesús, queremos pedirte en esta tarde que haya espíritu de revelación y de sabiduría entre nosotros, discernimiento de tu voluntad, discernimiento de tu palabra, y que aun cuando el abordaje del tema sea técnico, mientras las palabras llegan a nuestros oídos, que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestro corazón, de forma tal, Señor, que aún con aproximaciones dispares, todos podamos irnos de este lugar llenos de tu Espíritu y ungidos por ti, Señor. Reconocemos, Señor, nuestras limitaciones, reconocemos nuestra incapacidad, pero también reconocemos que el auxilio y la asistencia de tu Espíritu Santo es lo que necesitamos en esta tarde. Por eso nos disponemos ahora a entregar nuestras vidas a ti, Señor, para que las controles, para que las manejes como tú quieres. Tomamos autoridad en tu palabra y nos volvemos contra Satanás en el nombre de Jesús de Nazaret. Echamos fuera de nuestras vidas y de este lugar todo espíritu inmundo de incredulidad, de duda, de bloqueo mental. En el nombre de Jesús lo echamos fuera. Y abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, para que la palabra de Dios nos interpele, nos convenza,
nos confronte con tu voluntad, Padre querido. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay 3 o 4 cuestiones centrales que son motivo de polémica en relación con el tema de la unción. El primero de ellos tiene que ver con la misma palabra que se utiliza, la palabra unción. El segundo problema es el problema de todas las manifestaciones que vienen acompañadas de este fenómeno, llámese caída, llámese risa y cosas por el estilo. Un tercer problema, por lo menos, hay varios más que quizás vayamos detallando, pero los más importantes es ¿qué es lo que produce esto en la vida de las personas? ¿Para qué es esto en la vida de las personas? En el año 92, el 4 de octubre del 92, yo prediqué en mi iglesia, más o menos una asistencia en el culto de la mañana, había en ese momento unas 800 personas, y nuestra iglesia venía de un periodo de renovación espiritual permanente desde el año 86 hasta el 92. Pero había algo en donde no le encontrábamos la vuelta, no podíamos llegar a resolver de manera adecuada. Habíamos hecho cambios en diferentes áreas con mucha bendición de Dios, con mucho crecimiento numérico, pero había un punto donde no podíamos encontrarle la clave, y era los jóvenes de nuestra iglesia. La iglesia estaba renovada espiritualmente, pero nuestros jóvenes eran una carnicería, carnaza. Le habíamos puesto un pastor de jóvenes, nada más que dedicado a ellos, nada. Habíamos inventado cuanto sistema hay habido y por haber y los que se nos ocurrieron para ver si podíamos hacer algo con los jóvenes, si podíamos impactarlos espiritualmente, y nada. Ese domingo yo prediqué un mensaje como cualquier otro sobre Colosenses capítulo 3, sobre la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, sobre la necesidad de buscar las cosas de arriba, como dice Colosenses, y vivir bajo la guía del Espíritu. Nosotros ya en ese momento, en el primer domingo de cada mes, habíamos decidido que teníamos en uno de los cultos la Cena del Señor y en el otro de los cultos unción de aceite por los enfermos. Así que ese mes tocaba la unción de aceite por los enfermos en el culto de la mañana. Entonces terminé de predicar, hago pasar a los diáconos de la iglesia para que unjan con aceite a los enfermos, yo bajo también de la plataforma para ungir a los enfermos con aceite, empiezo a orar por la primera persona y en ese momento el Señor me dice: deja de orar por los enfermos y hacía un llamado a los jóvenes. Estábamos en un costado de la plataforma orando por los enfermos, como si fuera en aquel sector donde está el retroproyector. Y entonces vuelvo a subir a la plataforma y hago el llamamiento a los jóvenes. Dije que aquellos que realmente querían vivir una vida plena, una vida llena del Espíritu, una vida buscando las cosas de arriba, pasaran adelante, que yo quería orar por ellos. En mi interior dije: van a pasar los mismos de siempre, los 8 o 10 que dentro del grupo de jóvenes están realmente comprometidos con el Señor, que tienen sed de Dios, que están en una búsqueda constante de renovación espiritual. Pero la primera gran sorpresa de esa mañana fue que cuando dije esto, como si hubiera sido un aluvión, como si hubiera dicho: el primero que llega se va a llevar $10.000, 300 jóvenes pasaron hacia adelante. Y entonces yo empecé a orar y el Espíritu empezó a tocar a cada uno y se empezaron a caer todos. Cuando los adultos, nunca había ocurrido esto en la iglesia, cuando los adultos vieron esto, empezaron a pasar todos los adultos. Yo no había hecho llamado a los adultos. Bueno, como ustedes van a ver después cuando yo haga la presentación, para mí la caída no es lo importante de todo esto, pero lo que quiero decir, lo que quiero decir ahora es para que ustedes vean o imaginen el impacto visual y psicológico que fue ese culto. Habría unas 800 personas, solamente 6 no cayeron al piso esa mañana. Vuelvo a decir, esto no es lo más importante cuando escuchan la enseñanza,
se van a dar cuenta por qué digo que esto no es lo más importante. Pero allí empezó un mover espiritual dentro de nuestra iglesia que ha transformado nuestra congregación. Para que ustedes tengan una idea, en ese momento nuestra iglesia tenía 102 años de vida. Es la iglesia más antigua del Río de la Plata, de Argentina y Uruguay. Es la segunda, después de una de San Pablo, creo, Río de Janeiro, no sé cuál es la segunda más antigua de toda América Latina. Sí, es la iglesia bautista con más tradición. En 102 años de vida, esa iglesia había levantado solamente en sus 102 años 3 pastores de su propia congregación. Desde el momento de la unción a esta altura, del 92 a hoy, ya hay más de 100 personas que están estudiando para ser pastores, evangelistas y misioneros. En 102 años de vida, nuestra iglesia había abierto una sola obra misionera, una iglesia estéril en cuanto al crecimiento misionero. De lo que va del 92 a hoy, hemos formado otra iglesia independiente y tenemos en este momento 11 congregaciones que son parte de nuestra iglesia en todo el país. Tenemos misioneros en Rusia, en Ucrania, y así podría seguir hablando de algunas cuestiones que tienen que ver con la misión de la iglesia. Esa mañana yo no sabía qué hacer ni qué decir. Al culto de la noche vuelve a pasar exactamente lo mismo. La gente se caía sola sin que yo ni siquiera orara. Y entonces al domingo siguiente, durante toda esa semana, le pedí a Dios: Señor, enséñame qué significa todo esto. Lo primero que hice fue reunir a todos los psicólogos y psiquiatras que se congregan en la iglesia y le dije: por favor, yo quiero que ustedes me hagan un análisis técnico de lo que está pasando. Esto es sugestión de masas, esto es una neurosis colectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Si me da el tiempo, después le voy a comentar lo que los psicólogos informaron, ¿no es cierto? Por supuesto no era nada de esto. Los psicólogos y los psiquiatras eran los que más recibían de Dios. Me acuerdo el testimonio de la psicóloga, que para mi criterio es la mejor profesional que tenemos allí en Buenos Aires, que decía: yo sentía como una bocanada de aire del espíritu que entraba en mí y no la podía, yo me quería quedar firme y no podía soportar la presión de ese viento del espíritu que entraba en mí. En esa semana le pedí a Dios que me diera luz para explicar todo esto, y yo quiero compartir esto. Yo no pretendo que ustedes crean lo mismo que yo creo, no pretendo que ustedes estén de acuerdo con todo lo que yo voy a decir, seguramente va a ser casi imposible eso, pero sí creo y sí quiero desafiarte a que estés con tu oído atento, con tu mente abierta para pensar por lo menos lo que yo voy a decir, y sobre todo con tu corazón y tu espíritu orientado hacia el Espíritu Santo, para que si esto es de Dios, vos también puedas encontrar convicción de Dios para esto. Y si por alguna razón es demasiado fuerte lo que vos no compartís conmigo, podamos seguir respetándonos, amándonos, porque lo importante es que los dos somos hermanos en Cristo. El espíritu que habita en vos, con caída o sin caída, y el espíritu que habita en mí, con caída o sin caída, en ambos el mismo espíritu dice Abba Padre. Y si dice Abba Padre en vos y Abba Padre en mí, somos hermanos. Tenemos el mismo espíritu y por nuestras venas espirituales corre la preciosa sangre de Cristo, que nos ha lavado a todos en la cruz del Calvario. Bueno, muy bien. La palabra unción, primero. Voy a ir un poquitito rápido, pero porque tengo mucho material para compartir con ustedes. Hay en el Antiguo Testamento, hagamos una aproximación bíblica primero. En el Antiguo Testamento hay dos palabras, la palabra suk y la palabra tuaj, que se traducen como unción. Estas palabras se usaban en un sentido literal y hacía referencia a la unción de aceite que se usaba con fines cosméticos, con fines medicinales, etc. Hay una
hay otra palabra en el Antiguo Testamento, en el hebreo, la palabra masaj, que expresa fundamentalmente el significado simbólico de la unción, el significado espiritual de la unción. Pueden anotar los que están escribiendo, 1 Samuel 9:16, 2 de Reyes 11:12, Salmo 89:20, etc. Por supuesto, las dos primeras palabras no nos interesan en esta tarde para el propósito que estamos hablando, ¿no es cierto? Sí, la tercera, masaj, que tiene que ver con el sentido espiritual de la unción. Esta palabra tenía tres usos. La primera era la unción real, la unción con la cual se daba autoridad, se ungía al rey. En el marco de la entronización del rey, la unción se convirtió en un acto sagrado que se realizaba en un lugar sagrado delante de Jehová. Mediante la unción se entregaba por fuerza de derecho al nuevo rey la realeza, la autoridad, el poder sobre Israel. Y esto se hacía derramando el contenido de una vasija de aceite, una vasija especial que estaba guardada en el templo, Primera de Reyes capítulo 1, versículo 39, sobre el candidato, o el que iba a ser el rey, y se pronunciaban unas palabras especiales para esa situación que están en Segunda Reyes capítulo 9, versículos 3 y versículo 6. El contenido de esa vasija era aceite de oliva con algunos aditamentos aromáticos a base de mirra, canela, caña aromática y otros componentes. La coronación de este rey consistía en tres partes, de las cuales la primera de esas partes era la unción y se realizaba, como dije antes, en el templo. Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo 11. A esto le seguía, la segunda parte, después de la unción de aceite, la aclamación por parte del pueblo. El pueblo gritaba, ¡viva el rey! Segunda de Reyes 11, 12. Y finalmente, la entronización, ya fuera del templo de Jehová, la entronización en el palacio real. Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo 19. ¿Qué significaba ese acto de la unción? La unción significaba la entrega del kabod. ¿Qué era el kabod? Era la entrega del poder, la entrega de la autoridad, la entrega del imperio y del honor. Salmo 45, versículo 8. Es decir, que a través de ese símbolo de la unción, a través de ese símbolo que se realizaba con verter la vasija con aceite sobre la cabeza del rey, el rey se convertía en el portador del poder dentro de la nación. Los descendientes de David eran considerados como los sucesores de David en el trono, segunda Samuel capítulo 7, eran considerados como ungidos de Jehová. Con la unción de Jehová puede asociarse, con la unción del rey, ¿no? La unción que venía de Dios al rey, esto estaba asociado a la idea de la donación, de la dación, del dar, el espíritu y la autoridad espiritual también sobre la nación. Ustedes saben, Israel era una nación teocrática, aún teniendo rey, creían en la autoridad de Dios sobre todo el pueblo. El rito de la unción, el símbolo de la unción, expresaba la consagración de la persona del rey a Jehová. Esta consagración se traduciría de hecho por la posesión, el descenso del Espíritu de Dios sobre la vida del rey. A diferencia de lo que ocurre a partir de Pentecostés, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo descendía sobre la vida de algunos líderes escogidos por Dios para cumplir determinadas tareas. No era una posesión permanente como nos ocurre a nosotros que tenemos permanentemente el Espíritu Santo desde el día que le entregamos nuestra vida a Cristo, sino que varias veces vemos en la historia del Antiguo Testamento cómo el Espíritu descendía sobre ese líder para cumplir una función. Entonces, el don del Espíritu de Jehová
iba ligado a este símbolo de la unción. La manifestación inmediata de ese poder se expresa en la fórmula bíblica, en la expresión bíblica que dice: el Espíritu de Jehová se apoderó de fulano de tal, ¿no? Se apoderó del ungido. Por ejemplo, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. De ser un hombre cualquiera, el rey no solamente ejerce autoridad política sobre el pueblo, sino que se convierte en jefe carismático de esa nación, carismático en el sentido de dotado por el Espíritu de Jehová. Exactamente como los jueces, los jueces también, al igual que el rey, se llenaban de una fuerza sobrehumana para ejecutar los designios de Jehová, como ocurrió en el caso de Sansón. La unción que comunica el Espíritu era el sello, la legitimación por parte de Dios de que ese era su escogido, de que ese era su ungido. Esta es la primera unción, la unción real. Hay una segunda unción que es la unción sacerdotal. Históricamente hablando, es más reciente que la unción de los reyes. Originalmente solo el sumo sacerdote era ungido, Éxodo 29:7. Y más tarde, Éxodo capítulo 40, esta práctica, este simbolismo, se extendió a todos los sacerdotes, Éxodo 40:15. La unción tenía lugar en el transcurso de la consagración de los sacerdotes. Duraba este símbolo, esta ceremonia, 7 días. Después de la preparación del sacrificio, después de la purificación cultural y de la vestimenta, la forma en que los sacerdotes se vestían con las vestimentas sacerdotales, finalmente venía la unción a la entrada del santuario. Éxodo capítulo 29, del 1 en adelante, habla de todas estas etapas en la consagración sacerdotal. La unción tenía un simbolismo, hacía al sacerdote sacrosanto, es decir, separado, lo segregaba, lo apartaba, lo santificaba para la tarea que tenía que hacer. Lo quitaba del ámbito secular, del ámbito profano, y lo consagraba al templo, lo consagraba a cumplir su función sacerdotal. Éxodo 30:29 nos habla de esto. En este mismo sentido, se ungían, como ustedes saben, determinados objetos en el santuario, en el altar, los elementos del santuario, los elementos del arca, Éxodo 49, Levítico 8:11, Número 7:1, Éxodo 29:36, 40:10, 30:26, etc. Esta es la segunda unción. La primera es la unción real, la segunda es la unción sacerdotal, la tercera es la unción profética. En Israel, la unción con derramamiento de aceite solo era posible en los reyes y en los sacerdotes. Sin embargo, en Primera Reyes 19:16 vemos que Elías es comisionado a ungir reyes, pero también a ungir a Eliseo como su sucesor. En el caso de la unción profética, no había un derramamiento de aceite, sino que la referencia era metafórica. Se usaba la palabra unción o ungir, pero no había derramamiento de aceite. El espíritu de Elías fue dado a Eliseo y de esta manera se transmitió la unción del profeta Elías al profeta Eliseo. El acto de arrojar el manto, que tantos problemas trae cuando alguien arroja el saco, ¿no es cierto? Y que no creo que sea la mejor práctica, porque no dice demasiado. En el tiempo profético sí tenía un sentido, pero hoy en día no tiene demasiado sentido esto. Pero el acto de arrojar el manto de Elías sobre Eliseo era una virtual unción. Le voy a leer una cita textual de uno de los mejores biblistas que hay, católico, de la Sagrada Escritura, comentarista de la Sagrada Escritura, uno de los profesores de la Compañía de Jesús, Francisco Rodríguez Molero. Él dice, a ver si la encuentro la cita.
Dice, el arrojarle encima el manto era un gesto simbólico equivalente a una unción primaria. En lugar de Elías, lo ocupaba a partir de ese momento Eliseo. No es la unción propia de un rey, sino de la investidura o consagración de profeta. El manto era considerado como parte de la persona. Y cita este autor, primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 14. Al echárselo encima, Elías le comunicó a Eliseo su propia misión profética. De esta manera simbólica, a través de no un derramamiento de aceite, debe entenderse la unción de Isaías 61.1, de Ezequiel 16.9 y también los pasajes de 1 Crónicas 16.22 y Salmo 105.15. Ahora, hay un cuarto uso en el Antiguo Testamento, que es la unción en un sentido metafórico. Hay referencias a personas, a patriarcas, por ejemplo Salmo 105.15, a profetas o a todo el pueblo, Habacuc 3.13, que fueron dotadas de la llenura del Espíritu y eran llamados los ungidos de Dios. En el Nuevo Testamento hay diversas palabras que se utilizan para hablar de la unción. Voy a abreviar un poquitito esto porque no vale la pena que mencione todas las palabras, sí me voy a referir a la más importante, que es la palabra crio y el sustantivo crisma. El verbo crio se usa 5 veces y el sustantivo crisma 3 veces. Ambas palabras tienen un sentido figurado o espiritual y significan en el Nuevo Testamento la dádiva, la donación del Espíritu Santo de un poder especial o de una misión divina. En relación con Jesús, en 4 pasajes se habla de que Dios ungió a Jesús. Lucas 4:18, en el pasaje que hemos leído hoy, citando a Isaías 61.1, Hechos 4.27, Hechos 10.38 y Hebreos 1.9, que es una cita del Salmo 45.8. Todos estos pasajes indican que la unción se trata de una llenura del Espíritu con el poder de llevar a cabo una misión. Probablemente en los primeros 3 pasajes se hace referencia al momento del bautismo. Lo cierto es que Jesús experimentó en su persona, para su ministerio, la unción real y sacerdotal que hizo de él el Christos, el Cristo, es decir, el ungido. La palabra Cristo, Christos, significa el ungido. En el caso de Hebreos 1.9, no se trata del momento del bautismo, sino que habla de una unción que simboliza la entronización en el cielo del Cristo resucitado. Por razón de su obediencia, Jesús es ungido después de su ascensión como rey, como soberano escatológico, versículo 8, y como sumo sacerdote, Hebreos capítulo 5, versículos 9 y 10. Esto en relación con Cristo. En relación con el creyente, las citas nos dicen lo siguiente. En 2 Corintios 1:21, Pablo usa 3 expresiones para referirse al don del Espíritu Santo. Dice, nos ungió, nos ha sellado, nos dio las arras del Espíritu. Es decir, que aquí unción hace referencia al momento de la recepción del Espíritu Santo, al momento en que el creyente recibe el Espíritu Santo. Las otras 2 referencias para la vida de los creyentes en el Nuevo Testamento están en el capítulo 2 de primera carta del apóstol Juan. En Juan, el crisma o la unción
es el Espíritu de verdad que otorga a los cristianos la fuerza del conocimiento. ¿Para qué? Para que, como dice Juan, ya no tengan necesidad de ser enseñados por nadie, en contra de las pretensiones que tenían los grupos heréticos gnósticos, que decían que tenían una sabiduría oculta que necesitaban enseñarla a los cristianos. En la unción han recibido el Espíritu que les recuerda lo que Jesús había dicho en Juan capítulo 14, 15 y 16. El creyente recibe en la unción la participación mesiánica de Jesús, recibe el Espíritu Santo que capacita para distinguir, dice Juan, los espíritus. La unción con el Espíritu Santo fue asociada con la unción de Jesús por el Espíritu en el bautismo, Hechos 10, 38. En la tradición juanina, unción estaba entendida como una consagración basada en los modelos del Antiguo Testamento. Es decir, que los cristianos que han sido ungidos o santificados en verdad tienen los privilegios del gran ungido, o del ungido con mayúsculas, Jesús, porque su unción fue a través del Espíritu Santo. Es decir, en el contexto de primera carta de Juan, unción y recepción del Espíritu es lo mismo. Ahora, yo quiero hablar ahora del uso evangélico de la palabra unción, el uso evangélico tradicional. La unción ha sido tomada por el pueblo evangélico como el acto de recepción del Espíritu Santo en la conversión y también como el acto de renovación permanente del actuar del Espíritu en la vida del creyente. Es decir, ha sido utilizada la palabra unción para hablar de la recepción del Espíritu en la vida del creyente cuando se convierte, y también como símbolo de llenura del Espíritu para cumplir con la misión en el mundo. En este sentido, todo creyente fue ungido el día de su conversión con el Espíritu y debe ser ungido o seguir siendo ungido o lleno del Espíritu cada día para cumplir con la misión. Voy a dar algunos ejemplos de este sentido en el pueblo evangélico. En el himnario, himnos selectos evangélicos, el viejo himnario, no sé si aquí en Chile lo usaban, pero en Argentina era el que se usaba siempre, prácticamente en la mayor parte de las denominaciones. Uno de los himnos más cantados por todas las congregaciones fue el himno 404, que decía: haz lo que quieras de mí, Señor. Y en una de sus estrofas el himno dice: del Paracleto dame la unción. Tanto el autor del himno como quienes cantábamos ese precioso himno éramos creyentes. Es decir, habíamos recibido la unción en la conversión. ¿Qué es lo que pedíamos entonces a través de esa canción? El propio himno lo aclara. Dice: del Paracleto dame la unción, dueño absoluto sé de mi ser, que el mundo a Cristo pueda en mí ver. Le estábamos pidiendo a través de esa canción ser llenos del poder del Espíritu. Unción era entendida en esa canción como llenura del Espíritu para que el mundo crea en Cristo. Los de nuestra denominación, paréntesis, perdonen los que no son bautistas, pero el ejemplo voy a ponerlo de otra cosa bautista ahora, pero se puede aplicar a cualquier otra denominación. Nuestra denominación cambió ese himnario por el himnario bautista a partir de la década del 70. Más de 300 personas de 16 países en América Latina, España y Estados Unidos contribuyeron en la formación del himnario bautista, como lo dice el prólogo o el prefacio del himnario. Destacadísimos líderes de nuestra obra en toda América Latina revisaron el contenido doctrinal del mismo. El himno 134 lleva como título: Santo Espíritu, lléname. La primera línea del mismo dice: oh Santo Espíritu de Dios, unge mi corazón. Y sigue el himno pidiendo la llenura del Espíritu, explicando que esa llenura implica
que la luz divina brille con todo su esplendor, el conocer el poder de Cristo con claridad, el fuego del amor encendido en el creyente, la consagración de la vida entera. De vuelta, el que lo escribió, como los que lo cantábamos, éramos creyentes y le estábamos pidiendo al Señor, a través de esas estrofas, que nos diera la unción, es decir, la llenura para cumplir la misión. ¿Qué han hablado sobre la unción algunos líderes importantes de nuestra obra? Oswald Smith, ese gran hombre de Dios, pastor, escritor, evangelista, himnólogo presbiteriano, en su libro, que creo que la mayoría de ustedes lo han leído, Pasión por las almas, y si alguien no lo ha leído, aunque sea muy viejito el libro, léanlo porque tiene una bendición enorme. En su libro Pasión por las almas está prologado por Billy Graham y recomendado en su cubierta, en la tapa, por The Baptist Times, la revista de los bautistas. Habla de la unción y su comentario expresa el entendimiento de todo el pueblo evangélico de lo que la misma significa. Smith dice: cuando trabajamos con la unción del Espíritu Santo, habrá avivamiento. Debemos estar seguros que hemos sido ungidos y que estamos predicando con la unción del Espíritu Santo. A través de los siglos, dice Smith, los hombres que Dios usó eran los que habían sido ungidos. Esperaron en la presencia de Dios hasta que fueron dotados por el poder de lo alto y salieron entonces como conquistadores a conquistar. Finney, Wesley, Whitefield eran hombres de unción. Moody fue un ungido. Rogaba a Dios que pusiese su mano sobre él porque así se sentía ungido. Y nos dice cómo volvió a tomar viejos sermones y a predicarlos, viejos sermones ya predicados, sin mayores frutos, y pudo ver cómo se convertían y se salvaban los hombres y las mujeres en todas partes a partir de esta nueva unción. Evan Roberts era un ungido. Al encontrarse con Dios, con el poder que aquella unción le dio, fue como un tizón por todo Gales, encendiendo avivamientos donde quiera que iba. Los primeros predicadores metodistas eran hombres ungidos, encendieron fuegos a ambos lados del Atlántico mientras proclamaban el mensaje del Evangelio. Quizás los predicadores puedan no reconocerlo, pero sobre los hombres a quienes Dios usa maravillosamente descansa un poder misterioso, y es en ese poder que logran los resultados que conmueven y maravillan por doquier. Están vestidos, por así decirlo, con el Espíritu Santo. Es esta unción, hermanos, dice Smith, que necesitamos hoy. A tantos nos falta el poder, tanta de nuestra obra se realiza desde el punto de vista intelectual, tanto es superficial que debemos volvernos a nuestra única y sola fuente de poder, el bendito Espíritu Santo de Dios. Ahí termina la cita de Oswald Smith. El pastor bautista mexicano Rolando Gutiérrez Cortés, uno de los teólogos más destacados de América Latina, hablando de hermenéutica, de interpretación de la palabra, dice que Dios renueva el espíritu hermenéutico de su iglesia, ungiéndola con el Espíritu Santo en su conciencia y urgiéndola a meditar en su palabra, alentándola a la unidad por el amor fraternal y poniendo anhelo en cada uno de sus miembros para ser testigos fieles de su verdad. Como resulta claro, el concepto de unción refleja el sentido de la llenura del Espíritu con poder, con el propósito de cumplir adecuada y efectivamente la misión. Ahora yo quiero presentar una interpretación teológica, misionológica de la unción. Antes de hacerlo quiero hacer una aclaración teológica. Antes de definir unción, es importante que advirtamos uno de los errores más comunes entre los evangélicos, y tiene que ver con la doctrina de la salvación. No estoy hablando que haya errores en la experiencia de la salvación, sino en la manera en que la interpretamos. Desafortunadamente, muchos evangélicos han hecho de la salvación una experiencia puntual. Sin embargo, la salvación en la Biblia se nos muestra como un proceso constante, permanente, que comienza
sí en un punto, sí en un día particular, pero que continúa hasta que la salvación sea consumada con la venida de Cristo. Vivir no es solamente nacer. Con el nacimiento comienza la vida, pero el nacimiento no es toda la vida. Ahora, esta aproximación puntual, histórica de la salvación, ha traído serios problemas en la praxis, en la práctica, en la vida concreta de los creyentes. Cristianos que conformes con su salvación, viven como se les ocurre. Viven sin dar frutos. Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Y uno ve que sus frutos son desastrosos. Pero ellos dicen, no, el 18 de abril del 64, en la campaña de Billy Graham, yo pasé adelante y me convertí. Salvo, siempre salvo, pelito para la vieja. Sus vidas son un desastre, sin embargo, creen, se autoengañan, y nuestra teología evangélica les ha ayudado a engañarse, de que son salvos. Cristianos que viven sin una renovación permanente de su vida espiritual. Cristianos que viven siempre, cuando uno dice, hermano, ¿por qué no cuenta un testimonio? Y dice, sí, cómo no, hace 40 años, el más reciente que tienen son de 40 años. Lo último que Dios hizo en su vida hace 40 años. Esta aproximación ha traído también serios problemas teológicos. Yo ahora no voy a desarrollar esto porque no es nuestro tema. Pero grandes discusiones se han armado en el pueblo evangélico, nos han dividido por no entender lo que significa la salvación. Pero problemas como si la salvación se pierde o no se pierde, que han dividido denominaciones. Problemas sobre si hay una primera o segunda experiencia o si no hay segunda experiencia, que ha dividido a las congregaciones. Problemas como si un creyente puede estar endemoniado o no está endemoniado, que ha dividido a congregaciones. Son discusiones teológicamente estúpidas cuando uno entiende lo que significa la salvación como aceptación del señorío de Cristo en mi vida. Nosotros hemos licuado el Evangelio, lo hemos hecho chirlo, le hemos dicho, ¿quién acepta a Jesús como Salvador? Y los predicadores, empezando por mí, hasta casi le pedíamos por favor a la gente que acepte a Jesús como Salvador. Por favor, acéptenlo. Ahora Jesús dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Él es Señor. La única manera de ser salvos es que Jesucristo sea el Señor de nuestra vida. Pero este no es el tema que quiero. Tengo ganas de predicar sobre eso ahora, pero no puedo. La Biblia nos habla de un proceso. Dice la Biblia que hemos sido salvados. Dice la Biblia que seremos salvos en el futuro, pero dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Pasado, presente, futuro. La salvación es un proceso a través del cual diariamente yo le entrego mi vida al señorío de Cristo. Si la unción, como vimos en Primera de Juan, allí hay un recurso que en hermenéutica llamamos metonimia, que significa, bueno, lo voy a hacer más fácil. La palabra unción es equivalente al Espíritu Santo en Primera Juan. Recibir la unción es recibir el Espíritu. Si la unción es el Espíritu y este se recibe en el momento de la conversión, del nuevo nacimiento, debemos decir que también debemos ocuparnos de nuestra unción, de ser llenos del Espíritu, con temor y temblor hasta el día en que seremos definitivamente ungidos como el Señor en su exaltación, según nos muestra Hebreos capítulo 1. Por eso Efesios 5:18 dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y ustedes saben que allí la conjugación en el griego es un imperativo constante. Una mejor traducción sería,
sean llenos permanentemente del Espíritu Santo. La unción tiene dos aspectos. Uno nos separa para Dios y otro nos pone en movimiento. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, somos ungidos con el Espíritu Santo, con la unción del Santo de 1 Juan capítulo 2. Pero esto es solo el comienzo. El segundo aspecto de la unción es la necesidad de los creyentes de hoy, la necesidad que tenemos los pastores hoy, la necesidad que tenemos los líderes hoy. Un comentarista de la carta de Juan, Lloyd John Olgivi, un pastor tremendo en California, dice, Juan dijo, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. En otras palabras, dice él, nuestra unción inicial debe ser fortificada con nueva unción cada día. Ahora quiero enmarcar el tema de la unción en lo que me parece a mí que es el marco bíblico de la unción. Desafortunadamente, algunos críticos de lo que está sucediendo han enmarcado el tema de la unción como un tema de espiritualidad. Más desgraciadamente todavía que esto, algunos que se han manifestado a favor de este mover de Dios que está ocurriendo en todo el mundo, han limitado el tema de la unción a un tema de la espiritualidad. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte de los escritos evangélicos, el tema de la unción es un tema de espiritualidad. El tema de la unción es un tema esencialmente misionológico y no de espiritualidad. Tanto en el Antiguo Testamento como en su cumplimiento en Jesús, el ungido con mayúsculas, la unción siempre es la acción del Espíritu para cumplir la misión. Los reyes, los sacerdotes, los profetas eran ungidos con una misión. Jesús, la revelación final y completa de Dios, Rey de Reyes, sumo sacerdote y profeta del Altísimo, fue ungido para cumplir su misión mesiánica. Jesús anticipó la unción de Pentecostés diciéndole a sus discípulos, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que se queden con los ojos en blanco diciendo qué espiritual que soy, cuán superior soy al hermano tal. No, ¿para qué? Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Quienes desde afuera critican el fenómeno como un movimiento de espiritualidad novedoso y peligroso, no han siquiera empezado a comprender de qué se trata. Quienes se quedan ministrando la unción en el plano de las experiencias espirituales y no ven cuál es su propósito, están ministrando algo que no coincide con el propósito de Dios. Espiritualidad, hermanos, espiritualidad. Porque yo sé que todo Chile pronto, ya ha comenzado, ¿no es cierto?, pero pronto va a ser renovado por el mover del Espíritu. Y Dios quiera que pueda usar humildemente esta clínica para esto también, que sea un granito más de arena. Pero escuchen bien esto, espiritualidad que no redunda en una misión más auténtica, más eficaz y más poderosa en el poder del Espíritu, ¿saben qué es? Es narcisismo espiritual. Ustedes recordarán el personaje Narciso, aquel que pasó por el lecho de un río y se quedó mirando su imagen reflejada en el agua y se quedó allí duro, congelado, admirándose lo lindo que era. Y muchos se quedan en la espiritualidad con una actitud narcisista. Ah, qué lindo momento de adoración, qué bien que la pasamos en la iglesia, y qué lindo, qué paz sentí en mi corazón, y cuando me caí fue algo fantástico, y qué experiencia extraordinaria cuando recibí tal cosa, y cuando recibí la unción de gozo, ustedes no se imaginan lo que fue. Y quedan mirándose
en el río. Y hay iglesias enteras que se quedan mirando en el río. Con mucho mover del Espíritu adentro de las 4 paredes del templo. Espiritualidad que no redunda en misión es narcisismo espiritual. John Stott, uno de los evangélicos más lúcidos en este tiempo, sugiere que Jesús puso su misión, la misión de Jesús, como modelo para la misión de la iglesia. Él dice, puso su misión como modelo para la misión de la iglesia de manera deliberada y precisa cuando dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Es decir, la misión de Jesús es el modelo para nuestra misión. En consecuencia, la manera en que se entiende la misión de la iglesia debe ser deducida de la manera en que se entiende la misión de Jesús. Uno de los teólogos latinoamericanos más capaces y probablemente el misionólogo más destacado que tenemos en América Latina, René Padilla, afirma que la misión de la iglesia es la extensión de la misión de Jesús. La misión de la iglesia es continuar el proyecto histórico de Jesucristo, el cual es el esfuerzo por formar una comunidad que sea las primicias de la nueva humanidad. Orlando Costas, ya fallecido, otro tremendo misionólogo puertorriqueño, también sostenía esta misma apreciación, afirmando que el llamado al seguimiento por parte de Jesús a sus discípulos tiene como objetivo fundamental la participación en la misma misión que él tuvo. Jesús en su bautismo recibe la unción del Espíritu. Si la unción es entendida solo como conversión, como algunos evangélicos criticando el uso de esta palabra en este tiempo creen, si la unción es entendida solo como conversión y recepción del Espíritu, tendríamos que entender que en el caso de Jesús, Jesús se convirtió allí. Ahora, si Jesús se convirtió allí, ¿de qué se convirtió? Claro, esto sería caer en una suerte de adopcionismo, que es una herejía que ya fue condenada por el Concilio de Calcedonia. ¿En qué año? ¿451? 451. Así que es una herejía vieja. Busquemos herejías más nuevas. Entonces, si no es así, ¿qué significado tiene la unción que Jesús recibió? Evidentemente, se trató de una confirmación de su ministerio mediante la llenura del Espíritu que ya tenía. Es notable cómo después de su bautismo, Lucas registra en el mismo capítulo 4 lo experimentado por Jesús en su bautismo de 3 maneras diferentes. Primero dice, Jesús lleno del Espíritu Santo se volvió del Jordán, 4:1. Segundo dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, 4:14. Y por último, Lucas registra la propia definición de Jesús. Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, 4:18. Es decir, unción es una llenura del Espíritu y de su poder para cumplir con la misión. ¿Qué fue lo que recibió? Recibió la unción para cumplir la misión. Él mismo explicó para qué la recibió. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, el pasaje que Botari nos leyó en esta mañana. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El modelo, el paradigma de la unción no son Elías y Eliseo, no son Saúl y David, ni Moisés Aarón. Todos estos son excelentes ilustraciones, pero son solo sombras de lo que habría de venir. El paradigma, el modelo de la unción para la iglesia de hoy
es el ungido, el Christos, esto es Jesucristo. Así como la misión de Jesús es el modelo para la misión de la iglesia, de igual manera la unción de Jesús para su misión es el modelo para la unción de la iglesia, para que la iglesia cumpla con su misión. Como dice John Stott, todo cristiano es un verdadero Cristo por haber recibido el mismo crisma o unción espiritual que Cristo recibió. La iglesia, como continuadora de la misión de Jesús, recibe la unción mesiánica que combina las tres unciones, la sacerdotal, la real y la profética del Antiguo Testamento. Esta unción se recibe en el momento de la conversión. Consiste en la recepción del Espíritu de Dios, porque como vimos, el Espíritu es la unción. A partir de allí, el creyente es desafiado a ser lleno del Espíritu o lleno de la unción. Esto es un proceso permanente a través del cual el creyente renueva el poder, la autoridad del Espíritu sobre su vida, es decir, la unción real, poder y autoridad, se santifica y se consagra, es decir, unción sacerdotal, y cumple con denuedo la misión, es decir, unción profética. Ahora, otro tema que es muy importante y que es un tema polémico también es, ¿por qué tengo que ir yo a que Deiros, a que Mnaida, a que fulano de tal me ore? ¿Es que acaso yo no puedo ser ungido por Dios sin necesidad de que fulano de tal me ore? ¿Sabes cuál es el método elegido por Dios para la misión? La encarnación. La encarnación de Dios en Cristo Jesús es el acontecimiento central de la revelación bíblica, de la revelación del Evangelio. Pero la encarnación no es un mero fundamento ontológico, sino que es por sí misma el método de la misión, es el método misionológico. ¿Por qué? Porque expresa la manera en que Dios desarrolla su misión en el mundo. La encarnación expresa el amor y la condescendencia de Dios, que quiere compartir la pobreza del hombre, que acepta su miseria, que se somete a sus limitaciones. Cuando Dios decide revelarse a la humanidad, no arroja un libro desde el cielo, no nos tira un video de él, sino que inspira por su espíritu a seres humanos de carne y hueso, que bajo la guía de Dios han escrito esta palabra maravillosa que es palabra de Dios. La Biblia no cayó del cielo, no salió de una planta, fue inspirada a seres humanos de carne y hueso. Así tenemos la Biblia, palabra de Dios, escrita por hombres. Cuando Dios decidió manifestarse a la raza humana, la forma en que lo hizo fue asumiendo la carne y la sangre humana en la persona de su Hijo Jesús, quien experimentó, dice la palabra, las debilidades y las tentaciones humanas y enfrentó el horror de la muerte, por supuesto sin pecado, ¿verdad? Cuando Dios decide alcanzar a la humanidad con el Evangelio de Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Manda una flota de ángeles, una flota de platos voladores con ángeles. No. ¿Qué es lo que hace? Elige la iglesia, constituye la iglesia, es decir, hombres y mujeres de carne y hueso. Y Dios se encarna en las distintas culturas y razas y naciones mediante la iglesia. En definitiva, el Dios ilimitado, sin límites, se autolimita voluntariamente a nosotros, su pueblo, para llevar a cabo la misión. De forma tal que cuando la iglesia está de brazos cruzados, ningún ángel vino a hacer la misión por nosotros. Dios, que no tiene límites, se autolimita
voluntariamente a la iglesia, a seres humanos. Eso es lo que significa la doctrina de la encarnación. Ahora, a muchos les resulta de tropiezo el hecho de que tengan que ir a que otra persona ore por ellos. ¿Por qué tengo que ir allá en Buenos Aires? Decía, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia del centro para que nos oren? ¿Acaso no puedo yo ser ungido solo por Dios? En muchos casos, por lo menos allí, estas preguntas eran el resultado de orgullo y de soberbia. ¿Acaso fulano es más que yo? ¿Qué tiene ese que yo no tenga? Pero en otros casos, gracias a Dios, resulta de una sincera duda. No es un problema de orgullo, de soberbia, sino una duda sincera. Y yo creo que si vos tenés esta duda, si podés llegar a entender la doctrina de la encarnación, se te va a ir la duda. Dios limita su obrar a seres humanos. Es una pésima comprensión del significado del sacerdocio de todo creyente el pensar que yo no necesito de mi hermano. El sacerdocio de todo creyente significa que todos somos sacerdotes y que ya no necesitamos de ningún sumo sacerdote para nuestra salvación excepto Jesucristo. Pero no significa que ya no nos necesitemos los unos a los otros. Yo te pregunto, ¿puede convertirse alguien sin que nadie le predique? La historia nos dice que sí. Nosotros tenemos una hermana en nuestra iglesia que hacía la limpieza en sociedades bíblicas. Era inconversa, pero trabajaba haciendo la limpieza en el edificio de sociedades bíblicas. Y de noche, sin que nadie la viera, con una linternita, porque tenía miedo de ser descubierta, empezó a leer la Biblia. Y se convirtió solita. Nadie le predicó. La historia nos dice que sí, en los grandes avivamientos la gente iba caminando por la calle y sin que nadie le predique, caían en compunción, caían en convicción del Espíritu Santo, y allí sin que nadie les predique se arrepentían de sus pecados y después corrían a una iglesia para que les explicaran qué había pasado. Así que la historia nos dice que sí, que ha habido algunos casos, especialmente en épocas de avivamiento, pero por supuesto que son casos excepcionales. La regla es lo que dice San Pablo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es decir, que Dios puede salvar a alguien sin ninguna intervención humana, ¿verdad? Sí. Pero la regla es que el método escogido por Dios es la encarnación. Es decir, que la gente sea salva por medio de la iglesia. Esto nos ilustra acerca de nuestro tema. ¿Puede alguien vivir esta experiencia por sí solo, sin necesidad de que otro le ore? Por supuesto que sí. Claro que sí. Pero esto no quita que Dios en este tiempo esté usando a determinados hombres y a determinadas iglesias para su plan de renovar a todo el pueblo de Dios. Hay hermanos que no tienen problemas en aceptar que para que alguien se convierta tiene que haber alguien que le hable. Para lo más importante que hay en la vida, que es la conversión, para lo que más está en juego, que es la vida eterna, no tienen problema de la intervención humana. Aceptan que sea necesario alguien para lo más trascendente, para la salvación eterna de una persona. Es necesario que otra persona le predique. Pero les cuesta aceptar que para algo menor a la salvación eterna, como es orar para que un hermano sea lleno del Espíritu, sea necesario otro hermano. Ahora, en Números 11, 24, 29, tenemos un relato esclarecedor. Se nos habla de 70 que recibieron del Espíritu de Dios por medio de Moisés. Y aquí es clara la instrumentalidad humana. Si ustedes después leen atentamente el pasaje, yo no tengo tiempo de leerlo ahora, pero si lo leen atentamente,
se van a dar cuenta que no es Moisés el que da el Espíritu. El Espíritu lo da Jehová, pero lo hace a través de Moisés. Porque Dios usa seres humanos. Pero el pasaje también nos habla, no solo de esos 70, sino nos habla de 2 que no fueron al tabernáculo, sino que se quedaron en el campamento. Pero como estaban escogidos por el que unge, que es el Señor, también recibieron sin ningún tipo de intervención humana. Lo numérico, 2 contra 70 o 2 contra 68, nos revela el carácter excepcional. El resultado nos revela el para qué de aquella unción. Dice que tantos unos como otros terminaron profetizando. Las palabras de Moisés a Josué revelan el propósito de Dios de que todos seamos llenos de su Espíritu, propósito que Dios concretó en Pentecostés, o empezó a concretar en Pentecostés, y que necesitamos actualizar en nuestras vidas diariamente. La instrumentalidad humana no es algo del viejo pacto, del Antiguo Testamento, sino que el Nuevo Testamento, después de Pentecostés, vemos también la misma metodología encarnacional de Dios, esta instrumentalidad humana. Dios usa determinados hombres para sus propósitos. En Hechos capítulo 8, versículos 14 al 17, podemos ver esto. Cuando los apóstoles, dice la palabra, que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Todos sabemos que este es un pasaje discutido entre pentecostales y pentecostales carismáticos y no pentecostales carismáticos. En cuanto al significado, en relación con la experiencia del Espíritu Santo, pero yo no quiero entrar en ese tema porque no es nuestro tema. Pero lo que no está en discusión en ese pasaje, y queda bien claro, podemos discutir si es la primera experiencia o la segunda experiencia, si es bautismo del Espíritu Santo, si es llenura, eso discútanlo entre ustedes. Pero lo que no está en discusión en el pasaje es la instrumentalidad humana. La metodología divina en el cumplimiento de sus propósitos eternos es la encarnación. Dios usa hombres. Quiero dar ahora, está muy aburrido, yo me estoy aburriendo mucho. Tengo ganas de predicar otra cosa más atractiva que esto, pero creo que es necesaria. Voy a dar una interpretación histórica ahora. Probablemente la gran discusión de este tema se origina no tanto a partir de cuestiones conceptuales, sino más bien a causa de las manifestaciones externas que se presentan. Todos creo que entendemos que la misión requiere que seamos permanentemente llenos del Espíritu Santo. Pero ¿por qué algunas de las manifestaciones externas? ¿Por qué la caída, la risa, el temblor, bueno, y tantas otras? Cuando uno, para eso está la historia, ¿no? La historia nos enseña que el mundo no empezó con nosotros y que algunas cosas que nosotros creemos que son novedosas no son nada novedosas. Y creo que la historia es esclarecedora. Russell Spittler señala que en los 5 períodos de renovación ocurridos en los Estados Unidos a mediados del siglo XVIII, solamente en uno de los 5, que fue el de Moody Sankey, solamente en ese no hubo este tipo de manifestaciones externas. En los 4 restantes siempre hubo este tipo de manifestaciones externas. Algo similar se puede
afirmar respecto a las renovaciones en Inglaterra, en Gales, en Escocia, en Indonesia. ¿Qué es lo que sucede? John White, importante escritor evangélico, no es ni pentecostal ni es un loquito. Denominación, no digo que los pentecostales sean loquitos, digo que no es pentecostal, es hermano libre, para que nadie diga, bueno, porque es un pentecostal creerá estas cosas, es hermano libre. No es un loquito porque es profesor de psiquiatría en la Universidad de Canadá, una de las universidades de Canadá. Fue por muchos años misionero en Argentina, entre los hermanos libres, un tremendo siervo de Dios. Dice John White, las renovaciones espirituales entre los creyentes y el avivamiento entre los inconversos que normalmente van juntos representan la actividad normal del Espíritu Santo, pero expresada en una magnitud mucho mayor que la habitual. Después voy a hablar más de lo que dice White. Es decir, que en periodos de renovación de la iglesia, como el que estamos viviendo en todas partes del mundo, y en periodos de avivamiento, como los que vienen sobre América Latina, sobre Chile, sobre Argentina, el mover normal del Espíritu que llena y renueva a los creyentes se expresa en una actitud mayor que la habitual y viene acompañada de señales externas. Quiero contarles ahora una experiencia contemporánea. No sé si habrá algún misionero bautista del sur aquí en esta tarde. Allí, muy bien. Uno de los jefes actuales de la Foreign Mission Board, Avery Willis Jr., en su libro Base Bíblica para la Misión, un libro que se los recomiendo a todos, como cualquier material de Avery Willis, en un momento invítenlo a Lorenzo Klein para que venga aquí a pasar el video de Avery Willis en el Seminario Bautista en Buenos Aires. Si ustedes quieren que se produzca una revolución en sus iglesias, invítenlo a Lorenzo para que pase ese video y él guíe el momento de confesión y de sanidad en la vida de los creyentes. Bueno, ya les pasé el aviso para que lo inviten a Lorenzo. Avery Willis Jr. fue misionero de los Bautistas del Sur en Indonesia. Y en este libro él dice, el Espíritu Santo periódicamente da por tierra con las tradiciones y los prejuicios de su pueblo para lanzarlos al mundo como flamantes testigos. Su acción entre los misioneros bautistas indonesios de Java Central, no indonesios nativos de Indonesia, sino los misioneros norteamericanos bautistas del sur en Indonesia, de Java Central, en 1971 se extendió a misioneros en toda la nación y a otros países del sudeste de Asia. Cambió vidas y estructuras tan radicalmente que surgió una nueva estrategia misionera para alcanzar a los inconversos que fue llamada el nuevo molde. El grupo de hombres, los misioneros bautistas norteamericanos, elevaban oraciones urgentes a favor de los perdidos y enfermos. Algunos, escuchen, algunos lloraban incontrolablemente, otros, escuchen, caían al suelo. Todos adoraban al Dios Santo. Misioneros de otras zonas comenzaron a preguntarnos qué nos había sucedido para que nuestras vidas cambiaran tan dramáticamente. Al contarles, ellos eran tocados y llenados del Espíritu. Los misioneros regresaron a sus iglesias para confesar sus malas actitudes a los creyentes nacionales. En muchas iglesias, gran cantidad de personas manifestaron su fe en Cristo, otros volvieron a dedicar sus vidas o se entregaron para servir de lleno al Señor. 4 meses después, nuestras oraciones fueron contestadas cuando el Espíritu actuó entre los misioneros y sus hijos en su reunión anual. Otra misionera que confesó que en 15 años no había visto ni una persona que aceptara a Cristo como resultado de su testimonio personal, regresó a su hogar
y condujo a varios a Cristo. Una conferencia de estrategia misionera que debía durar 3 días antes de la reunión de misioneros se extendió por 10 días, resultando en un avivamiento espiritual y en decisiones firmes que cambiaron la estructura de la obra bautista en Indonesia, marcando el comienzo de la preparación del pueblo de Dios para alcanzar a 125 millones de indonesios para Cristo. El impacto del despertar y de los cambios que resultaron han sido sentidos en todo el sudeste de Asia y en otros países. Esto lo escribe en el libro Base Bíblica para la Misión de Casa Bautista de Publicaciones El Paso. Lo escribe el número 2 de la Foreign Mission Board. El número 1 es ranking, está número 1 en el ranking. Y el número 2, Avery Willis Jr. Quiero ahora hacer una interpretación de la realidad presente. Primero, los hechos. En nuestra iglesia y en muchas otras, de absolutamente todas las denominaciones que a ustedes se les ocurra, desde los más históricos, anglicanos, luteranos, metodistas, pentecostales, hermanos libres, carismáticos, bautistas, menonitas, qué sé yo, de todas, se está produciendo un mover del espíritu similar a los ocurridos en la mayoría de los procesos de renovación y avivamiento. Es decir, hay una restauración de la adoración, hay una vuelta a la importancia de la oración, hay una mayor conciencia de la presencia de Dios en la vida de los cristianos, hay un despertar al desafío de la misión, hay una renovación de la vida devocional de los creyentes, hay un hambre por estudiar la palabra y una sed de conocer más a Dios y de vivir en santidad. Y todo esto se da acompañado de manifestaciones externas, como ya dije, como la caída, como el quebrantamiento, como la risa, como el llanto, como el temblor, como expresiones de alabanza, como algunas contorsiones corporales, resplandor sobre el rostro, lo que se ha comúnmente llamado, no sé si bien o mal, pero se ha llamado ebriedad en el espíritu, etc. Esos son los hechos. Las reacciones. Hay hermanos que reaccionan porque sinceramente no comprenden lo que sucede y son fieles a sus convicciones personales. Y son los hermanos que amamos, que respetamos, aunque no lo entiendan, aunque no compartan con nosotros lo que nosotros vivimos o creemos. En otros casos, como dice John White, este psiquiatra hermano libre, la renovación viene a subvertir, a hacer una subversión, a subvertir el status quo en las iglesias. La mayor amplitud de la acción del Espíritu, dice él, moviliza a la comunidad entera y sacude los intereses arraigados en las iglesias. Al hacerlo despierta temor y hostilidad. Las autoridades de la iglesia se sienten ofendidas por ciertos aspectos, tales como las señales externas arriba mencionadas. La oposición nunca se manifiesta hacia la idea de la renovación. Nadie va a decir yo estoy en contra de que Dios mande un avivamiento, ¿verdad? Él dice, la oposición nunca se manifiesta hacia la idea de la renovación por la cual se ora ardientemente, sino hacia la respuesta de Dios a nuestras oraciones y a las formas inesperadas que puede llegar a tomar. Sigue diciendo White, el celo, la envidia y la competencia también son causas de reacciones. Ralph Erskine fue un hombre piadoso muy usado en un avivamiento en Escocia a comienzos del siglo XVIII, que incluyó muchas manifestaciones externas extraordinarias.
Sin embargo, cuando Whitefield visitó Escocia, Erskine lo difamó porque percibía las relaciones eclesiásticas de Whitefield como una amenaza para su propio movimiento. Escribió un panfleto este hombre, un hombre usado por Dios para un avivamiento, escribió un panfleto cuyo título era, mirá qué título le puso, yo no sé lo que sería después con este título lo que sería el escrito. El título era este: Declaraciones, protesta y testimonio del remanente sufriente de la verdadera Iglesia Presbiteriana de Cristo en Escocia, antipapista, antiluterana, anticlerical, anti-whitefieldiana, anti-erastiana, antisectaria. Ese era el título. Era anti todo esto. Como allá en Argentina, que muchos dicen, yo no sé de qué se trata, pero me opongo, soy anti todo, ¿no? Y en este folleto afirmaba, entre otras cosas, que Whitefield no tenía una conversión limpia, que era un idólatra escandaloso, un miembro del anticristo. ¿Y saben qué más decía? Estamos hablando de un gran hombre de Dios como Whitefield, ¿no? Cantamos himnos de él y todo. Terminaba diciendo, y una bestia salvaje. Así que no te enojes si alguien te critica, porque mira lo que le pasaba a Whitefield. Sí, tené cuidado si vos vas a criticar a alguien. Primero yo te animo a que no critiques a nadie, porque con el mismo juicio que juzgás vas a ser juzgado, con la misma medida. Pero tené cuidado con decir que algo es diabólico cuando es de Dios, porque esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuídate mucho. Decir, yo esto no lo comparto, yo esto no lo quiero, decir todo lo que vos quieras, pero tené cuidado con decir que algo es del diablo, porque corres riesgos de estar ofendiendo al Espíritu Santo. Y si lo hiciste, pedile perdón a Dios ahora, pedile perdón a Dios, en su misericordia lo va a contemplarte. El temor a lo nuevo es otra razón para las reacciones. Muchos cristianos se oponen a las renovaciones porque se manifiestan en un estilo al que no estaban acostumbrados. Por la influencia del naturalismo, lo milagroso y del racionalismo, lo milagroso nos alarma y tendemos a rechazar los relatos de casos reales. La alteración del orden trae perturbación y confusión. Por supuesto que se trata de una errada concepción de lo que es orden. Oswald Smith dice, hay muchos pastores, obreros cristianos e iglesias que no quieren un avivamiento. Tienen temor de lo que pueda ocurrir, tienen temor del fanatismo, aborrecen las interrupciones, prefieren un orden del culto planeado cuidadosamente y que se desarrolle con dignidad escrupulosa del principio al fin. No han leído lo suficiente sobre los avivamientos como para saber que cuando estos surgen, Dios entra en la escena y cuando Dios viene siempre hay interrupciones. El libro de Hechos de los Apóstoles es un libro de interrupciones. Siempre había conmociones de una u otra clase. Nada se realizaba como se había planeado. Pedro, Pablo y hasta Felipe experimentaron tales conmociones, tales experiencias, tales milagros, que no estaban seguros de qué ocurriría paso a paso. En el avivamiento surgirán las interrupciones, dice Oswald Smith. El misionero norteamericano Brad Walsh se pregunta, este es un misionero pentecostal, dice, ¿puede la iglesia americana, norteamericana, ¿no? ¿Puede la iglesia americana aprender algo del avivamiento en Argentina? Creo que sí, dice. Primero, el avivamiento en la Argentina no es prolijo ni ordenado. A los americanos, dice él, les gusta todo organizado y predecible. ¿Tenemos deseos de dejar de lado nuestro programa? Se pregunta, y dejar a Dios moverse. Y él dice, primer libro de Reyes 8, 10 y 11, registra una ocasión cuando la gloria de Dios llenó el templo y los sacerdotes no pudieron realizar sus tareas. Y termina diciendo, Brad Walsh, dice, cuando la gloria de Dios desciende en las iglesias hoy, interrumpe las actividades normales,
¿podemos nosotros ceder nuestra necesidad de lo predecible? Interpretación. Hablé de los hechos, de las reacciones, y ahora la interpretación. Y quiero decir lo mismo que dijo Pablo Bottari esta mañana. Con lo que voy a decir, aunque haya algún contenido humorístico, no estoy queriendo herir a nadie, porque yo no soy nadie, soy un gusano, así que no quiero herir a nadie, ni creerme superior a nadie, ni decir que mi experiencia me ha hecho mejor que nadie. Desde que yo viví esta experiencia, y mis hermanos saben lo que siento cada día, la porquería que soy. En lugar de levantarme, esta experiencia hizo que cada día tomara conciencia de la necesidad que tengo de Cristo, y de su misericordia y de su gracia para conmigo, porque si no fuera por eso, yo estaría muerto. Así que nadie interprete lo que voy a decir como una actitud de superioridad a nadie, no soy nada. Interpretación de las señales de los tiempos. Algunos buenos hermanos inocentemente ignoran las señales de los tiempos y entonces no perciben que este es un tiempo especial. Por ende, no entienden alguna de las cosas que pasan y se confunden, se cierran o critican. Pero ¿sabes una cosa? La Biblia afirma la importancia que tiene para el creyente saber interpretar el tiempo que le toca vivir. La Biblia afirma que hay por lo menos 3 tipos de personas que no disciernen el tiempo que viven. Y estoy seguro que no están aquí, pero voy a decirlo. Dice la palabra que no discierne el necio. El necio es el que cree que la vida es toda igual. Pero la vida no es toda igual. Hay diferentes tiempos en la vida. Eclesiastés 3 nos dice que todo tiene su tiempo. El necio es el que no se da cuenta que hay esta diversidad de tiempos. Hay tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de llorar y tiempo de reír, hay tiempo de edificar y tiempo de derribar, tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Ahora imagínate una persona que va a un velatorio y en lugar de endechar se pone a bailar alrededor del cajón. O va a visitar a los deudos y en lugar de llorar se mata de risa. O se trata de alguien que tiene la función de ser un constructor, un arquitecto, que toma una obra a medio terminar, que se lo contrata para concluir esa obra, y en lugar de edificar tira todo abajo. O alguien que es contratado para levantar la cosecha, y en lugar de cosechar empieza a tirar semillas. ¿Quién es esa persona? Un necio. Porque todo tiene su tiempo, la vida no es toda igual. Eclesiastés 8:5 nos dice que el corazón del sabio discierne el tiempo. Es decir, que el que no discierne el tiempo es necio. Ahora, seguramente nosotros no vamos a bailar en un velatorio, ni vamos a sembrar cuando hay que cosechar. Pero ¿sabemos qué tiempo estamos viviendo? No discierne también, además del necio, el contra. En Argentina hay un programa de televisión, hay un personaje de la televisión que se llama El Contra. Juan Carlos Calabró es el actor que lo hace, no sé si alguna vez ustedes lo vieron. Bueno, los hay también en el plano de lo espiritual. Son los que dicen, como dije antes, yo no sé de qué se trata, pero me opongo. Ahora, ¿en qué consiste el personaje televisivo del Contra? Es un personaje muy gracioso, tiene añares en la televisión argentina. El personaje de Calabró es un don nadie, un tipo, un fracasado, un don nadie, que se encuentra en cada programa con personalidades famosas, artistas, deportistas, políticos, personas destacadas.
Entonces el contra, en lugar de cerrar la boca y dar a la personalidad destacada el lugar que le corresponde, quiere ser él el protagonista. Y como no tiene nada para ser protagonista, porque es un fracasado, se transforma en protagonista llevándole la contra al personaje importante. Entonces, si va Maradona, le dice de todo en contra de Maradona. Entonces él pasa a ser la figura central llevando la contra. En el plano de lo espiritual pasa lo mismo con algunos hermanos. No entiendo lo que está pasando, pero me opongo por las dudas. Si no es obra del Espíritu, que expliquen entonces por qué la gente se cae, experimenta distintas manifestaciones, por qué la gente vive transformaciones interiores tremendas, por qué pasan cosas como las que les conté que pasaron a partir de ese momento en la vida de mi iglesia. En cuanto a llamados al ministerio, a obras misioneras y otras cosas que podría contar. No entiendo, pero me opongo. Hay pastores y líderes llenos del Espíritu Santo que de manera sincera no entienden. Pero hay otros que, como no tienen nada que mostrar, sus ministerios son mediocres, sus iglesias están estancadas o muertas, necesitan ser protagonistas y entonces llevan la contra. Saben, los que tenemos cosas para hacer no tenemos mucho tiempo para discutir ni para llevar la contra. Cuando empezó todo esto nos escribían de todo en el Expositor Bautista, nos criticaban. Nosotros no contestamos jamás una sola crítica, porque no teníamos tiempo, no porque fuéramos demasiado buenos, porque no teníamos tiempo. La Biblia dice también que no discierne el hipócrita. Mateo 16, 1, 4 nos muestra este tercer tipo de personas. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Quiénes son este tercer grupo de personas? Dice aquí que son los que piden señales. Son los que están dispuestos a la señal, pero no al significado de la señal. Aquellos religiosos habían visto señales de sobra en el ministerio de Jesús, pero no querían creer en Él. Hoy también están los que vieron de todo, que experimentaron todo tipo de señales, pero no quieren recibir el significado de las señales. Son como personas que viven reclamando que le pongan un semáforo en la esquina de la casa y cuando la municipalidad lo hace, lo cruzan en rojo. Personas que se sanan, personas que se caen al piso, que se ríen, pero que no están dispuestas a seguir a Jesucristo en todo, dejándolo todo, obedeciendo en todo. No disciernen que las señales que experimentan indican que el Espíritu quiere la totalidad de sus vidas para usarlos para la extensión del reino. No se dan cuenta que este tiempo no es tiempo meramente de espiritualidad, sino de vivir llenos del Espíritu para la misión. Pero por el contrario a estos tres, discierne el sabio. La Biblia afirma la importancia que tiene para el creyente saber interpretar el tiempo que le toca vivir. Las señales de los tiempos nos indican, mis hermanos, que estamos viviendo tiempos de renovación de la iglesia. Lo que pasó esta mañana aquí, con todas las denominaciones acá tomándose de la mano, ¿qué es sino una señal de renovación? ¿Acaso nosotros somos mejores que nuestros abuelos? Miren, yo no les llego ni al talón
a alguien como don Santiago Canclini, que fue pastor de nuestra iglesia. Pero ¿por qué él no pudo vivir este tiempo? ¿Por qué en su tiempo no pasaron cosas como la de esta mañana? Porque este es el tiempo de renovación de la iglesia en la economía de Dios. No somos mejores que nadie, pero estamos viviendo cosas que nuestros abuelos, nuestros padres hubieran querido ver. Ellos que se sacrificaron, que entregaron el Evangelio en medio de persecución, de sacrificio, de campos verdaderamente duros. Por ahí escucho a algunos pastores diciendo el campo es duro hoy. ¿Cómo se nota que no vivieron antes? A nuestros abuelos predicaban en una carpa y venía la Acción Católica y le cortaba las sogas y se les caía la carpa encima. Le tiraban piedras. Eran los herejes. ¿Qué persona del común entraba a una iglesia evangélica hace 50 años atrás? Éramos los herejes nosotros. Eso sí que era campo duro. Ninguno de nosotros somos mejores que ellos. Pero ¿por qué lo vivimos hoy? Porque este es el tiempo de la renovación de la iglesia. Las señales de los tiempos nos indica esto. ¿Cuáles son esas señales? La restauración de la adoración, el despertar por la evangelización y las misiones, como nunca antes. Están saliendo misioneros de América Latina, de esta propia iglesia donde estamos hoy. Están saliendo misioneros y van a salir misioneros de aquí para todas partes del mundo. La concientización de la iglesia en materia social, en ayudar a los que sufren. La crisis de la cosmovisión del racionalismo y del secularismo y del ateísmo y la apertura que está experimentando nuestro mundo a todo lo espiritual, a todo lo trascendente. Los milagros en la vida de las personas, el redescubrimiento de los dones del Espíritu y su práctica en las congregaciones locales, las señales propias de los períodos especiales de renovación, avivamiento, como son estas señales externas que a veces nos molestan, pero que son propias de estos movimientos, como la caída, el quebrantamiento, la risa, el temblor y otras, como resultado de la oración por las personas, la unidad del pueblo de Dios, como vimos esta mañana, más allá de las fronteras denominacionales, el creciente número de jóvenes llamados al ministerio. Ustedes van a ver lo que va a pasar en estos próximos días, en las noches. Yo siento que tengo que llamar gente al ministerio y van a ver que Dios va a levantar un ejército acá de hombres y de mujeres que van a entrar al ministerio en los próximos años. Aleluya. Gloria a Dios. La multiplicación de los grupos de estudio bíblico, una mayor conciencia sobre la importancia de la oración, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son señales que indican que estamos viviendo un tiempo especial. Cuando vamos a la Biblia y a la historia nos damos cuenta que estos factores y otros son señales de tiempos especiales en la vida del pueblo de Dios. Mis hermanos, estamos en este tiempo. No lo dejemos pasar. No dejes que el tren pase. Subite rápido al mover de Dios. Ponete allí. Dejá las discusiones estériles. Dejá las cosas que son secundarias, las anecdóticas. Y ponete donde Dios está obrando. Que vos estés obrando en el mismo obrar de Dios. ¿Sabés una cosa? Nosotros nos hemos dado cuenta que en nuestro ministerio hemos hecho cosas donde pusimos nuestra mejor dedicación, nuestro mayor esfuerzo, pusimos motivaciones adecuadas, oramos por esas cosas, pedimos la bendición de Dios y nada pasó. ¿Y sabes por qué? Porque allí Dios no estaba actuando. Pero por el contrario, en otras ocasiones, casi sin hacer demasiado, Dios hacía cosas extraordinarias, porque allí Dios estaba actuando. Por eso antes de empezar tenemos que renunciar en las iglesias evangélicas al activismo. A mis alumnos en el seminario bautista, yo soy profesor de misionología y de antropología cultural y crecimiento de la iglesia. A mis alumnos en el seminario les digo, les hago un ejercicio. Primero les pido que contraten una funeraria por si se suicidan. Pero les hago así un ejercicio, digo, dividan la cantidad de horas hombre de trabajo que hay en la iglesia por año
la cantidad de pesos gastados por la iglesia en el presupuesto anual, por la cantidad de personas que se bautizaron. Y después suicídense. Estamos llenos de actividades con magros resultados. ¿Por qué no paramos un poco la pelota y le decimos al dueño de la mies, Señor, ¿dónde te estás moviendo? Porque yo quiero estar allí. ¿Saben por qué estamos nosotros acá? Porque sabemos que Dios va a usar esta clínica para bendición del ministerio de ustedes. ¡Aleluya! ¡Gloria sea a Cristo! ¡A Él sea toda la gloria! ¡Aleluya! El sábado pasado estuve en la ciudad de Rosario, allí en Argentina, ordenando a un muchachito. Me pidieron que tuviera el mensaje de ordenación de un muchacho que estuvo en la clínica, todavía no terminó ni siquiera el seminario. Estuvo en la clínica pastoral similar a esta que tuvimos en agosto allí en Buenos Aires. Es pastor o era seminarista de una iglesia en Rosario de 30 personas. Volvió de la clínica transformado por el poder de Dios, empezó a poner en práctica este ministerio integral del Evangelio en la vida de su iglesia. Y el sábado, cuando fui a predicar a su ordenación, me contó otro pastor, no él, otro pastor de otra iglesia, el pastor Bianchi de la primera iglesia de Rosario, me contó, dice, están pasando cosas extraordinarias en esa iglesia. Es una iglesia que tiene décadas y décadas y décadas y décadas de vida. Fue allí el primer pastorado de Samuel Liber. Así que imagínense cuando tenía Samuel 18 años. Imagínense cuántos años tiene esa iglesia. No es tan viejo Samuel, no estoy diciendo esto. Si me estás viendo, Samuel, no digo eso. Gran hombre de Dios, Samuel. Pero una iglesia de añares, con divisiones, con problemas, con luchas, y con 30 miembros, 30, 40 miembros. Había terminado la semana anterior a la ordenación la campaña de este joven, Esteban Cardoso, con 300 personas de asistencia y con 52 pedidos de bautismos. No le alcanzaba a la iglesia para discipular uno a uno. Los pastores, algunos pastores más antiguos en Rosario van a ver lo que este pibe está haciendo allí. Y como esto podría decir lo que está pasando en España después de la clínica y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque los que traemos esta clínica somos algo muy especial. No, porque es el tiempo de Dios. Bueno, ¿por dónde iba? Acá. Interpretación de las señales externas. Toda esta historia para llegar acá. Pero si no, no me iban a entender lo que viene ahora. ¿Qué interpretación hay para todo este lío de las señales externas? ¿Cuál es la función? La palabra griega del Nuevo Testamento para señal es la palabra semeion. De ella se deriva nuestra palabra semáforo. La palabra semeion. La señal es un indicador de algo más importante. La señal señala. ¿Entendés esto? La señal es un indicador de algo más importante. ¿Qué es lo más importante? Aquello que señala. La señal señala, es decir, llama la atención no a sí misma, sino a algo más importante. ¿Cuántos kilómetros hay de aquí a Santiago? ¿120? ¿113? Bueno, vamos a redondear 120. Muy bien. Si yo salgo ahora acá a la ruta, a la carretera, y me abrazo a la señal que dice Santiago 120 kilómetros, y me quedo allí y digo, qué hermosa ciudad que es Santiago. ¿Cómo me gusta estar en Santiago? Qué negocios importantes que hay en Santiago y qué gente linda que hay en Santiago. Y abrazado allí a la señal acá a la salida, ¿no?
que dice 120 kilómetros a Santiago, soy un tarado. No estoy en Santiago. Estoy en la señal que me dice que faltan 120 kilómetros para llegar a Santiago. Hay muchos que se quedan abrazados a la señal, se quedan con la caída, se quedan con el temblor, con la risa y con otras manifestaciones que son típicas de este momento, pero no experimentan lo que la señal quiere indicarles. Se creen que están en Santiago porque se cayeron, pero falta 120 kilómetros, hermano, para Santiago. La caída, como cualquier otra señal, señala a algo más importante, que es que el Espíritu desea controlar por completo nuestra vida. Para eso desea llenarnos. La señal no es lo más importante. Nos llama la atención para que veamos lo importante que es la llenura del Espíritu para cumplir la misión. Ahora, veamos el rechazo de la señal. Si bien la señal no es lo más trascendente, y querido, querida, si vos te quedaste abrazado a la señal, por favor, sacá los brazos de la señal y andá donde la señal te señala. Si no, vas a ser tan tonto como yo, que me quedé abrazado al cartel de Santiago, creyendo que estaba en Santiago. Pero si bien la señal no es lo más trascendente, no significa que no sea importante. Las manifestaciones externas tienen su lugar porque son de Dios. Ahora, si no son de Dios, entonces estamos en cosa rara, ¿no es cierto? Y si son de Dios, ¿quién soy yo para despreciar o subestimar lo que Dios quiere dar? Además, las señales son importantes bíblicamente hablando porque ayudan a despertar y afirmar la fe. Dios, en su infinita sabiduría y en su infinito respeto por nuestra libertad, como nos enseñó Botari hoy en el tema de liberación, ha dispuesto que sus obras requieren de nuestra fe. ¿Sabías esto, no? Tengan cuidado. Cuando piensen teológicamente, paréntesis, acostúmbrense a pensar en tensión. La mayor parte de la gente no está acostumbrada a pensar teológicamente en tensión. Y entonces algunos afirman la fe y dicen hay que tener fe para que obre un milagro y nada más que fe y fe y fe. Y otros dicen no, el milagro es soberanía de Dios. ¿Y sabés lo que dice la Biblia? Que el milagro es soberanía de Dios para aquellos que tienen fe. Y así con todo, siempre bíblicamente las grandes doctrinas de la Biblia están en tensión. Dice la palabra que Jesús en Nazaret quiso hacer milagros, pero no pudo, a causa de la incredulidad y de la dureza de corazón de sus paisanos de Nazaret. Quiso, ¿estaba la voluntad de Dios? Sí, quiso, pero no estaba la fe. Y Dios, en el respeto que tiene por nuestra libertad, aunque podría ser el milagro que Él quiera porque tiene poder sin límites, respeta nuestra libertad y dice, vos sos un incrédulo, tenés duro el corazón, no querés creer en mí, no querés creer en este milagro que quiero hacer en tu vida, no lo hago. Los milagros son como un cable de electricidad, polo positivo y polo negativo. Si falta alguno de los dos, la electricidad no se conduce. El milagro es soberanía de Dios, voluntad de Dios,
y fe del hombre. Si falta la soberanía de Dios, por más que vos tengas la fe para mover una montaña y grite y patalee y salte, baile, llore, gima, ores, te arranque los pelos, y Dios no quiere, no habrá milagro. Pero por lo menos en la normalidad, aun cuando Dios quiera hacer cosas en nuestra vida, si yo no quiero, y esto es incredulidad, falta de fe, Dios se autolimita y dice, si no querés, yo respeto tu libre albedrío. Cuando en el plan de Dios Él desea renovar a su iglesia para producir un avivamiento en un determinado lugar, necesita que nuestra fe sea despertada, afirmada, acrecentada. Las señales externas producen este efecto en nuestras vidas. Esto es lo que pasó en nuestra iglesia. No es que antes del 92 nuestra iglesia no tenía el Espíritu Santo. Si no, no seríamos ninguno creyente. Pero las señales ayudaron. ¿Saben? Ayudó a una mujer como mi suegra. ¿Qué va a hacer? Es lo que nunca Pedro le perdonó al Señor, que le haya sanado la suegra, ¿no? Miren si la política será mala y sucia, que una palabra sublime como madre, cuando le agregamos política, se transforma en suegra. Bueno, es un chiste, yo la amo a mi suegra. Una mujer como ella, por 40 y pico de años, miembro de la iglesia, líder en adoración, por años la organista oficial de la iglesia, directora de coros, qué sé yo, hasta el año 92, en lo profundo de su corazón, no podía entender que Dios la amaba. Recién allí se dio cuenta que Dios la amaba. Jamás había llevado una sola persona a Cristo. A partir de allí no paró de llevar personas a los pies del Señor. Hasta se carteaba con un preso en la cárcel de Casero que le tiraba desde la ventana de la cárcel una piedra con un papel, y a partir de ese sistema lo evangelizó, y cuando salió de la cárcel vino a la iglesia. Las señales hacen que a veces nos sacudan, seamos sacudidos por el Señor para que nos demos cuenta de lo que Él quiere hacer con nosotros. La caída muchas veces, no siempre, muchas veces es señal externa de una postración interior. La risa es en muchas ocasiones una exteriorización de una unción de gozo que está sanando heridas interiores. Una de nuestras maestras de escuela de educación cristiana para niños, una chica que sufría de bulimia, se llama bulimia acá también la enfermedad esta, ¿sí? De bulimia, estaba haciendo tratamiento en el mejor centro de atención de Buenos Aires y no había caso. En el momento que oramos por ella, la tomó una unción de gozo y empezó a reírse y a reírse y a reírse, y no podía parar de reírse y no podía parar de reírse. Y cuando paró finalmente, le digo, ¿qué te pasaba? ¿Qué sentiste? Dice, el Señor me pasó como una película todo mi pasado, todas las heridas de mi ayer, todas las desgracias de mi familia que hicieron que yo cayera en esta enfermedad. Y me hizo reírme de todo eso, gozarme de la sanidad que había en Él y de experimentar su presencia de una manera nueva. Nunca más sufrió de bulimia. La risa a veces es una exteriorización de una unción de gozo que está sanando heridas interiores. El llanto de un quebrantamiento profundo interno. El temblor, en algunas ocasiones, de un sacudimiento de las estructuras mentales de un individuo. Lo que con mayor o menor felicidad hemos llamado, se llama ebriedad o borrachera en el espíritu, en muchos casos es una señal de un control del espíritu sobre la vida de las personas.
Por último, las señales, por último en este punto, no se vayan a creer. Las señales son manifestaciones del poder de Dios. Tienen la importancia de ser el medio que Dios utiliza para revelarle al hombre su omnipotencia. Y no solo su poder ilimitado, sino que a través de las señales, maravillas y prodigios, Dios nos manifiesta que su infinito poder se expresa en amor hacia nosotros. Así como decíamos que la señal no era lo más importante, sino que lo trascendente era lo que la señal indicaba o señalaba, también debemos advertir contra los que rechazan las señales. No sé si ocurre aquí en las carreteras o las rutas en Chile. Lo llaman así, carreteras, rutas, ¿no? Pero en Argentina, especialmente en el sur, que es por donde yo más conozco, a cada rato hay carteles en la ruta que dice no destruya las señales, o carteles que dicen destruir las señales es delito. Quedarse abrazados a la señal sin percibir y aceptar lo que la señal indica es un acto de necedad. Pero rechazar las señales de Dios puede ser un acto de orgullo y de soberbia. Creo que la actitud adecuada debería ser la de gratitud a Dios por su misericordia de darnos señales que despiertan nuestra fe y de obediencia y seguimiento de lo que la señal apunta. No seguir a la señal, sino seguir lo que la señal apunta. Quizás de todas las señales, la más compleja para entender o la más conflictiva sea la caída. La palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento para caer es el verbo pipto. En la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, se traduce con este verbo la palabra hebrea nafal o nafal. El verbo pipto y sus derivados tienen el significado básico de caer. Caerse, caer al suelo, extraviarse, se traduce epkipto, caer tendido, catapipto, caer al lado, dar un traspiés, pecar, parapipto, caer encima de, debajo de algo, peripipto. Miren qué de palabras lindas que les estoy enseñando, Es decir, que el uso lingüístico va desde lo literal a lo metafórico o simbólico.